vivo en un apartaestudio arrendado en Bogotá después de todos estos cargos, es decir, no hago la acción política para enriquecerme, sino para cambiar este país. Hay que entender como sociedad que solo los gobiernos alternativos y progresistas son los que resuelven los temas de la gente, es decir, un gobernador gana menos que un congresista. Y usted ve que llegan los tipos a la gobernación y salen multimillonarios. Yo salí endeudado. No hay política pública más fracasada en la historia de la humanidad que la lucha contra las drogas. Entonces hicimos unos conciertos en varios lados y mucha actividad, insisto, cotidiana. Yo le llamaría una embajada, si me permite el término, callejera. Y es que mientras no salgamos del narcotráfico no habrá seguridad y no habrá paz en nuestro territorio. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, serán las elecciones no solo al Congreso de la República, sino a las consultas presidenciales. Bueno, amigos, ¿de qué está pasando? Bienvenidos nuevamente a su podcast. Gracias por suscribirse y como siempre llevándoles temas de actualidad y de interés y con personajes invitados de primera mano, no en pasquines, no en la desinformación actual de los medios de comunicación, sino aquí sentadito con nosotros contándonos muchas cosas, Negrita, y es precisamente Camilo Ernesto Romero, candidato presidencial, quien nos acompaña esta noche aquí en ¿Qué está pasando, Negrita? Bueno, precandidato porque todavía no se han definido los candidatos, hay 107 haciendo cola. Entonces, pues, la pregunta del millón con el cual comenzamos este podcast a Camilo es justamente, ¿usted está en esa cola o usted cree que ya está en el grupo de los elegidos? Bueno, primero un saludo, Dorita, Negra, qué gusto poder saludarlas, compartir este espacio con ustedes. Un saludo de buenas noches a quienes nos escuchan a esta hora. Bueno, nosotros tenemos ya un proceso, un recorrido. Yo tengo más pinta de menos años, pero en realidad ya los tengo todos encima. Hemos tenido una trayectoria en la gobernación del departamento de Nariño, antes como senador de la República, como el senador más joven en aquel momento, periodo 2010-2014. Estuve de embajador también de Colombia en el exterior, en Argentina. Tenemos un recorrido, pero siempre apegados a la gente y a la ciudadanía, con procesos de innovación, de nueva ciudadanía, de una política distinta para el país. Y ahora estamos en esta tarea de ayudar a construir lo que debe ser un frente amplio para Colombia, democrático, alternativo, progresista en nuestro país. Y allí estaremos justamente en esa contienda electoral que tendrá como lugar de llegada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, serán las elecciones no solo al Congreso de la República, sino a las consultas presidenciales, que ese número que antes nunca se había dado, lo menciona aquí la Negra Candela, de 100 y pico de candidatos, es porque ya se asume dentro del calendario electoral unas consultas previas que son en el mes de marzo, que terminan, digamos, en un ejercicio de eliminación de varios candidatos y candidatas para ir definitivamente a primera vuelta. Es decir, las consultas son tal vez esta vez de 7, de 10 personas, van a haber varias consultas y el ganador de esas consultas es quien pasa a primera vuelta y nosotros estaremos ayudando a empujar. Bueno, Camilo, ¿qué pasó que no lo vimos ahí en la lista de la consulta del pacto histórico? Bueno, en realidad, digamos, lo conversado incluso con el presidente de la República, se dio una conversación, esto fue en marzo en Montevideo, y esa conversación nos dio la pista de dos tareas por hacer. La primera, construir un frente amplio, y la segunda, construir una candidatura convocante, una candidatura amplia, una candidatura que vaya más allá del pacto histórico, que vaya más allá de la izquierda en Colombia, que logre recoger otros sectores que deben ser democráticos, alternativos, progresistas, por supuesto, pero que no están dentro del pacto. Entonces, esa es nuestra tarea que hemos asumido para plantearle a Colombia ahora que ya ha elegido un candidato como es Iván Cepeda por el pacto histórico, nos encontremos en un gran frente amplio en donde seguramente estarán otros personajes de la vida pública y política nacional que no estamos directamente en el pacto histórico. Pero bueno, candidato, ¿se supone que usted también va a ir por firmas? No, nosotros estamos hoy en conversaciones con varios grupos, organizaciones políticas que tienen personería jurídica, que se han juntado alrededor de un nombre que se llama Unitarios. Entonces es gente también progresista, gente alternativa,
Allí hay 4 avales y por supuesto uno de esos avales será el que nos acompañe en la contienda de marzo en la construcción de ese gran Frente Amplio. Pero retomando tiempo atrás, me deja sorprendida que no solo Camilo lleva la política en las venas, sino que pequeñito, ¿cómo era que se subía en una cama a dar discursos? ¿Y de dónde saca usted esos chismes? Ah, para que vea, un pajarito me contó. Sí, sí, es una vecina. Yo vivía en el barrio obrero con mis abuelos maternos en la ciudad de Pasto. Y la vecina que vivía en diagonal a nosotros, al frente en diagonal, Gloria. La conocían como Gloria del Pepe porque su pareja, su esposo era Pepe. Entonces, Gloria del Pepe, así le decían en el barrio. Tenía a sus hijos y una de sus hijas era Erika, que era contemporánea conmigo y jugábamos mucho allí. Y ella me contaba que yo terminaba allí subido en la cama de ellos, echando discursos de niño. Esas son las historias de Gloria que usted le han hecho llegar esta vez. Pero bueno, candidato, hemos escuchado a los más de 100, porque ahorita ya se ha ido reduciendo el grupo, pero eso es una cosa impresionante, ni que estuvieran dando plata. Todos tienen discurso urbano. Usted es de Nariño, en el sur del país. Ha sido pues un representante, se han destacado muchos, pero usted sí. Usted con eso de tener contacto permanente con la otra Colombia, que llamo yo, que es toda como la olvidada, la que está en el sur del país, el Amazonas, Arauca, todo eso. ¿Qué propuesta tiene? No me vayan a decir que la seguridad, que la pensión, porque eso ya estamos hasta el copete con eso. ¿Qué pasa con las tierras, por ejemplo, del sur, con los departamentos, con Cauca, que es obviamente zona roja? Bueno, usted señala el punto de seguridad, es usted quien lo pone aquí en el tapete. ¿Yo qué le puedo decir? Frente a ese asunto, Colombia debe asumir una realidad que es bastante compleja, y es que mientras no salgamos del narcotráfico no habrá seguridad y no habrá paz en nuestro territorio. Y creo que todos en democracia estamos de acuerdo en que hay que acabar con el narcotráfico. La discusión que se está dando es cómo lo hacemos. Nosotros creemos que debe ser un ejercicio de corresponsabilidad. No puede ser que los consumidores en Europa, en Estados Unidos, nos planteen simplemente que el problema es nuestro en cuanto a la producción. Es decir, hay producción y hay oferta, es porque hay demanda. Y es una demanda gigantesca y cada vez más. Y uno ve la guerra contra el narcotráfico ensañada en nuestro territorio, contra nuestros campesinos, contra nuestra gente, contra nuestro ambiente, contra toda forma de vida, cuando se daba lo del glifosato. Mientras allá, en Estados Unidos y en Europa, en cualquier fiesta, en cualquier calle, en cualquier esquina, se distribuye la cocaína. Yo creo que aquí debe haber un ejercicio con responsabilidad. Nosotros estamos proponiendo que no es solo un tema de Colombia ni la solución está en Colombia, sino que es un tema global. Y para enfrentar al narcotráfico, que ya tiene estas redes que son globales, necesitamos de esa corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad no puede ser hipócrita, no puede ser diciéndonos ustedes no hacen nada contra el narcotráfico y quieren envenenar a nuestros ciudadanos, sino dónde está el control finalmente de esa distribución en estos países que debe ser contundente y debe ser eficaz. Así es que tenemos que ir avanzando como sociedad, a mi modo de ver, en, primero, sustituir los cultivos de coca por cultivos lícitos. Eso es viable, es posible. En la gobernación del departamento de Nariño, cuando fui gobernador, dejamos atrás 18 años que el departamento había sido líder en cultivos de coca. En nuestra gobernación, al final de nuestra gobernación, bajamos a Nariño de ese primer lugar deshonroso, pero es justamente a través de una política pública social que es la sustitución de cultivos de uso ilícito. Nosotros estuvimos en el territorio, la gente está dispuesta a sustituir los cultivos de uso ilícito. Se necesitan gobiernos que se comprometan con esa sustitución y finalmente con la presencia integral del Estado en el territorio. Nosotros que conocemos estos territorios sabemos que quienes están sobreviviendo del cultivo de las hojas de coca, los campesinos, campesinas, no son los grandes narcotraficantes, no son los que tienen los grandes negociados, no está allí en la cadena del inicio, ni tampoco en los consumidores, en la cadena final, el problema del narcotráfico, sino en los intermediarios, en estos capos del narcotráfico que, insisto, tienen unas redes de distribución que no se atacan, que no se aborda esta problemática
en estos países como Estados Unidos y los países europeos. Así es que me parece que hay que dejar un poco la hipocresía, plantearnos el tema como es. No podemos seguir pagando nosotros los platos rotos y además sirviendo de plataforma ahora para que este sea el pretexto en el que pueda ahora intervenirse desde fuera, desde países extranjeros a nuestra América Latina. Yo creo y considero que ese nudo hay que desatarlo en la sociedad colombiana, que es el nudo finalmente de la violencia, que tiene su epicentro en el narcotráfico y es lo que hay que atacar, pero con sensatez, con un debate sensato, no con la torpeza por encima que hoy se plantea simplemente de atacar lancheros en el Mar Caribe, en el Pacífico. Yo creo que sin duda alguna... Un transatlántico, por ejemplo. ¿Perdón? Que un transatlántico militar ataca a una lanchita y matan a 3 o a 4 y dicen que eran narcotraficantes. Sí, ya Naciones Unidas dijo esto son ejecuciones extrajudiciales, no tiene ningún procedimiento, ninguna... Por eso digo que estamos hoy ante un reto muy grande, ante un reto gigante, y es la prepotencia del poder, la prepotencia de la estupidez sobre la sensatez, sobre la razón, sobre el diálogo y sobre la posibilidad de corresponsabilidad, que es lo que nosotros estamos planteando para salir de este problema del narcotráfico. Camilo, ¿cómo le fue? ¿Qué tal la experiencia suya como embajador durante 2 años en Argentina? Nosotros hicimos una embajada de calle, una embajada de la ciudadanía y una embajada de la gente. Antes eran las embajadas de los cócteles, antes eran las embajadas planteadas, digamos, desde la prepotencia del poder. Nosotros lo que hicimos fue todos los eventos en la calle. La embajada en Argentina queda en un edificio, en un 3er piso. Todos los eventos los hicimos en la calle. Pedíamos allí el espacio, el escenario, para juntar a la ciudadanía argentina con la colombiana, por supuesto, autoridades también argentinas. Las embajadas tienen un papel distinto al consulado. Los consulados son los que atienden a nuestros compatriotas, a los colombianos y colombianas en cada territorio. Las embajadas tienen la tarea de las relaciones con el otro país, sobre todo con las autoridades de ese otro país. Pero la hicimos desde la cultura, la hicimos desde el deporte, la hicimos desde el encuentro callejero, ciudadano, que a nosotros nos interesa muchísimo porque finalmente son los pueblos los que mantienen esos lazos muy por encima a lo que los gobernantes pueden hacerlo. Así es que hicimos la primera embajada abierta, la primera embajada que tenía las puertas abiertas. Cuando yo llegué había no solo la entrada del 1er piso, sino que ya en el 3º, en la entrada de la embajada, había 2 puertas absolutamente cerradas, ¿no? Impenetrables. Nosotros llegamos a abrir eso, 50 personas colombianas estaban esperándonos allí en la entrada de la embajada y fue muy bonito entrar con ellos y con ellas pues a esa tarea, a ese ejercicio de una embajada abierta y llegar con ellos y abrir definitivamente y para siempre la embajada de Colombia en Argentina. Y cuando usted renunció, ¿cómo quedó la embajada? Porque seguramente quién es el nuevo embajador. Pero parece que no está ejerciendo funciones por estas demandas y estas cosas que han ocurrido ante el Consejo de Estado. Quien era el encargado de crédito público en el Ministerio de Hacienda, él es José Roberto Acosta. Acá ya me soplaron el nombre. José Roberto Acosta, exactamente. Bueno, y entonces usted hablaba en esa embajada que las puertas cerradas y quién entraba por esas puertas. Exactamente, digamos, era una vieja lógica de la diplomacia del pasado, no de esta diplomacia actual que era reivindicar a los colombianos y colombianas, a Argentina, a este encuentro. Cumplimos 200 años de relaciones cuando estuvimos allí en la embajada, hicimos unos eventos maravillosos. Uno de los eventos más lindos fue la llegada de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, es decir, 100 personas, imagínense ustedes, ¿no? Que llegaron allí al teatro más importante de Buenos Aires. Y se hizo una presentación maravillosa, las banderas de Colombia tomadas, ese espacio que es sin duda alguna el teatro más importante de América Latina, ¿no? Que es un teatro de talla internacional, pues comparado con los teatros europeos, y allí Colombia metida, pero también en la calle. Entonces hicimos unos conciertos en varios lados y mucha actividad, insisto, cotidiana. Yo le llamaría una embajada, si me permite el término, callejera, una embajada para la gente, para el común de la ciudadanía. Qué importante tener la diplomacia al servicio de la gente y no como un acto de prepotencia. Yo creo que eso fue lo más importante. Bueno, Camilo, yo quiero retomar una respuesta que usted nos dio hace unos minuticos acerca de lo que es el narcotráfico, ¿verdad? Colombia sigue siendo el país, Ecuador, todos los de América Latina,
como hace no sé cuántos años lo es China, con el opio, y de ahí sigue, pero me secula seculorum. Usted, que supuestamente es un candidato o una persona de mente abierta, de avanzada, ¿ha pensado en algún momento legalizar el consumo de la droga? Ese es un debate que hay que darlo, pero cuando insisto en la corresponsabilidad, es que no solo puede ser una decisión de Colombia. Es decir, esta es una decisión que debe tomarse, pero para eso se necesitan gobiernos que entiendan la problemática más allá desde la excusa de la criminalidad, sino desde la realidad que viven nuestras sociedades, que es un problema también de salubridad. No solo es un problema criminal, es un problema de cómo atendemos a la gente, es un problema que las sociedades finalmente se han dado este debate. Y no digo puntualmente para una salida y una solución frente al tema del narcotráfico, pero recuerden ustedes lo que pasó en su momento con la legalización del alcohol y del aguardiente, lo que pasó con la legalización del tabaco y del cigarrillo. Es decir, las sociedades van asumiendo unas realidades y lo ponen en el lugar que es. Entonces es un problema de salubridad. Entonces tenemos que alertarle a la gente que esto es dañino, que esto es perjudicial para la salud, que no se puede exceder, que podemos tener control desde un tema de salud pública, que es distinto a esta barbaridad que nos han planteado, ¿no? De una guerra que nos cuesta a nosotros muertos, que nos cuesta todo lo que significa el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones, cuando se dio lo del glifosato, que fue tan fuerte que incluso un país más pequeño que nosotros, vecino nuestro como Ecuador, nos demandó y perdimos esa demanda internacional porque habíamos envenenado su campo y su territorio, mientras pasaban miles de litros, millones, mejor, de litros de glifosato asperjados en nuestro territorio y en nuestro país. Esa no fue la solución. En el departamento de Nariño se multiplicó el uso de litros de glifosato y no se redujeron los cultivos de uso ilícito, aumentaron. Es decir, no hay una lógica coherente. Y aquí quiero señalar lo siguiente, Negra, gracias por la pregunta. No hay política pública más fracasada en la historia de la humanidad que la lucha contra las drogas. Desde 1971 el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas. ¿Qué significa esto? El país más poderoso del mundo perdió la guerra. Lleva más de 50 años, 54 años exactamente, sin poder ganar esa guerra contra las drogas. Es para nosotros ya de necios insistir en lo que no ha dado resultado. No nos pueden decir que hay que seguir haciendo lo mismo. Ya han escuchado ustedes a varias precandidaturas presidenciales en Colombia proponiendo el Plan Colombia 2.0, que los propios gringos en su Congreso, en la Cámara de Representantes, en una comisión bipartidista, determinaron hace 5 años que fue un fracaso el Plan Colombia, y lo dicen ellos. Y aquí hay precandidatos que insisten en lo mismo, que no da resultado, pero que creen electoralmente les puede ir bien porque se plantan y se plantean ante el país como en un tono bravito de que hay que acabar con el narcotráfico, los vamos a derrotar, los vamos a acabar, y esto es a punta de balín, y es a punta de destripar, y es a punta de acabar con el otro, cuando décadas han llevado sin poder conseguir ese objetivo. De necios seguir insistiendo en una política pública fracasada, la más fracasada en la historia de la humanidad. Pero además tenemos lo de la marihuana, ya, ¿no? La marihuana la producen ya en Estados Unidos y se acabaron, pues, todas las fumigaciones. Por eso le digo que hay una relación hipócrita. Hay una relación hipócrita, y por eso creo que la sensatez y el diálogo debería ser lo preponderante y no esta categorización, ¿no? Es esta cosa absurda, más allá de que la gente acompañe o no al presidente Petro, cada quien es libre de tomar su determinación, pero ya es una cosa absurda lo que pasó. Ni siquiera la oposición más bárbara, más radical, que le ha dicho al presidente de todo, ¿no? De todo es de todo, ninguno de la oposición en Colombia se atrevió a decirle narcotraficante, porque eso no cabe en la cabeza y en la sensatez de nadie. Podemos tener diferencias políticas, de criterios, de formas, ¿no? Muchos se espantan con las formas, pero ya decirle narcotraficante al presidente, eso sí ya es una barbaridad. ¿Y quién lo hizo? Pues el bárbaro principal de la humanidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le dicen narcotraficante. Digamos, estas cosas ya cuando es la prepotencia del poder y la estupidez, sin la capacidad de los argumentos, se pierden el debate, se pierde la democracia, ¿no? Y entonces es la voz del más fuerte por encima de lo que sea. Es como perder los años de avance de la humanidad y retroceder a la ley de la selva, ¿no? El mono más fuerte de todos acabó con los demás. Digamos, cuando la humanidad
ha venido avanzando en un proceso de racionalidad, de debates lógicos, que estos tipos mandan al carajo, literalmente. Eso no puede ser, digamos, el destino de la humanidad, el destino de una sociedad que en el fondo tiene unos cimientos democráticos como Estados Unidos, y por supuesto no podemos tolerar esos atropellos en nuestra democracia. Cambiando un poco de tema, Camilo fue un hombre afortunado, Negrita, porque en el 2010 que fue senador tuvo a su primera hija. En el 2016, cuando fue gobernador, tuvo su segundo hijo. Ahora que sea presidente, va por el tercero. No por el tercero o por los mellizos. Como decía una amiga, ya el parque de recreación está cerrado. ¿No? Ya basta. Ahí está. ¿El parque de qué? No me diga eso. Guadalupe, a ver, fue en el año 2012 que nació Guadalupe, mi hija mayor. Hoy tiene 13 años, era senador de la República, ¿cierto? Y cuando fui gobernador del 2016 al 2019, a finales, es decir, 4 años, Simón nace en el 2016. Así es que Guadalupe rola y Simón es pastuso, hincha del Deportivo Pasto. Hoy me visita aquí en este aparte estudio donde vivo en Bogotá para ver el último partido del Deportivo Pasto frente al Bucaramanga. A propósito, Negrita, Camilo, que habla del aparta estudio, usted es un hombre que lo ha expresado públicamente, que no tiene ni estructura política ni estructura económica, y lo ha hecho ver que vive en un aparta estudio. Aquí estoy. ¿Cómo manejar una campaña cuando uno sabe los costos tan elevados que tienen la campaña, sea que sea? Si es del Senado es costosa, de gobernación, de alcaldía, ahora de presidencia. 2 comentarios. El primero es que nosotros hemos hecho una actividad pública y política de frente a la gente y a la ciudadanía, y que representamos algo muy distinto a la política tradicional. Y en cada escenario en el que hemos estado lo hemos demostrado. O sea, no es carreta, no es cuento. Cuando llegué al Senado de la República por primera vez, lo primero que hicimos fue tumbar las paredes de la oficina, poner cámaras web, año 2010, ¿no? Ahora pues que eso podría ser muy normal. Y que la gente vea en directo y en vivo lo que hacíamos y dejábamos de hacer en la oficina. O sea, alguien llegaba y decía, venga, senador, lo que pasa es que quiero contarle algo, cuénteme, tranquilo, que aquí hay cámaras y todo el mundo nos oye. O sea, no estamos para un ejercicio oscuro de la acción de la política. Y eso, claro, impacta mucho, es muy fuerte, pero cada vez más se va dando espacio y oportunidad a una nueva acción política. Y esto de medios alternativos, de las redes sociales, nos permite construir un diálogo con la gente y la ciudadanía. Entonces, ahora en estas elecciones usted ve unos fenómenos políticos que no tienen ese capital que se requería antes. Es porque finalmente las banderas, las ideas, las iniciativas políticas pueden estar por encima de las estructuras, y a eso le hemos apostado y hemos dicho, sí es posible. Y aquí está un ejemplo como el nuestro, que sin esos recursos ha podido hacer una acción política. Y claro, una vez nos invitaron a un congreso de comunicación y yo tenía una intervención, escuché al ponente anterior y dijo, sin plata no se puede hacer nada. Entonces yo dije acá y dije, hombre, no puedo hacer nada, solo he sido senador, gobernador, y bueno, aquí seguimos en la acción política. Es decir, hay hoy, para mí, una nueva ciudadanía, que lo alerté desde el 2010 cuando fui senador, y se viene fortaleciendo cada vez más. Ustedes han visto ya personas que hacen contenido en redes, que son los nuevos medios de comunicación, que dan el paso a la política y han tenido un resultado muy importante sin los recursos y sin la plata de la vieja política. Es decir, sí es posible, ese es el mensaje. Pero bueno, Camilo, hablemos concretamente. Si usted llega a la presidencia, ¿cuál va a ser el primer problema nacional que va a solucionar, comenzando los de su departamento? Mire, yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional frente a la posibilidad de tener un modelo de gobierno donde la gente tenga la tranquilidad de qué es lo que se está haciendo. Porque hoy tenemos inquietudes. ¿Qué pasa con el dinero de la gente? ¿Dónde va a parar? Y yo propongo que a través de esto, que es la herramienta de la gente, un teléfono celular, que hoy es masivo, que hoy es mayoritario en Colombia, podamos tener una aplicación que la gente sepa cuánto dinero hay, a qué dependencias va, a los ministerios, a qué programas de los ministerios va, a qué proyectos, quiénes son los responsables, que la gente pueda descargar hasta el último contrato del contratista del Estado que quiera, con 3 clics. No esperar esto de un derecho de petición, una tutela para tener información. En el mundo de hoy con la tecnología lo podemos hacer. Y esta propuesta, que es revolucionaria en el sentido de que la gente sepa la estructura del Estado y cómo se mueve cada recurso para cuidarlo además,
no es una propuesta ni una promesa vacía, es lo que ya hicimos hace 10 años en la gobernación del departamento de Nariño. El primer gobierno abierto se llamó así. ¿Abierto qué es? Que todo el mundo puede saber lo que significa lo público, cuánta plata hay, cuántos contratistas, qué proyectos, y la gente puede hacerle seguimiento a eso. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar. Es absurdo que se roben la plata de la alimentación de los niños. Ayer estuve en un encuentro de FECODE, de la Federación de los Educadores de Colombia, y les decía, ustedes saben que hay familias en nuestro país, en los rincones de Colombia, que mandan a sus hijos al colegio más que para estudiar, para que puedan comer, para que tengan algo de comida. Y hay unos sinvergüenzas de carteles de la corrupción que se roban la plata a los niños. ¿Qué hicimos nosotros en un modelo que es nuestra propuesta de gobierno abierto? Una aplicación para que sea la comunidad educativa la que nos mande las fotos y los reportes de cómo llegó el complemento de desayuno y el complemento del almuerzo para nuestros niños. Como no podíamos tener dinero para poner un supervisor en cada escuela, lo que hicimos fue la tecnología y que ellos mismos nos manden las fotos y decían, mire, aquí llegó mal. Y nosotros le caíamos al contratista lo más fuerte posible. ¿Qué pasa aquí? A corregir, a cuidar los recursos de la gente. Pero esto se da de manera colaborativa con la gente y con la ciudadanía. No es solo desde el gobierno. Es una responsabilidad, insisto, de esa nueva ciudadanía capaz de hacer un modelo participativo. Entonces, lo que propongo es un modelo en donde gobierne la gente y la ciudadanía, en donde los poderosos tengan el control y la visión de toda la gente encima. Entonces, cuando nos inventamos el presupuesto participativo en Nariño, que fue llegar a cada municipio y no darle la plata al alcalde, sino que desde la gobernación le decíamos, al municipio le corresponde tanto dinero, porque es fácil. Hay este dinero, esto se destina al presupuesto participativo de manera proporcional y justa. No es que en este municipio perdí y entonces no hay dinero. No es que en este municipio gané y entonces tiene más dinero. Es responder como gobierno ante toda la ciudadanía y le decíamos a la gente, esta es la plata que le corresponde, proporcionalmente. ¿De acuerdo a qué? A una fórmula, no al capricho del gobernante. ¿Cuál era la fórmula? Población y necesidades básicas y satisfechas. Eso nos daba un ranking de que ese dinero, cuánta plata le correspondía a cada municipio. Y llegábamos allá y le decíamos, no entregarle la plata al alcalde. Y entonces ahí los alcaldes me dijeron, pero si me toca esa plata para el municipio, démela. No, señor. ¿Quién decide cómo se invierte? La gente, en presupuesto participativo, en votación directa. Llegábamos al municipio y la gente votaba por los proyectos. ¿Y quién ganaba? Pues el más votado. Y así sumábamos proyectos hasta el dinero que teníamos. Y porque la gente entiende que el gobierno no tiene todos los recursos que quisiéramos para resolver todos los problemas. Entonces, ¿qué hace? Prioriza, como cuando va al mercado, ¿no? Entonces, quisiera llevarse todo, pero necesita, pues, o mejor, tiene la opción de llevarse lo que puede con el dinero que tiene. Pero eso es transparencia y un gobierno abierto y participativo que ya lo hicimos y que debe existir en Colombia. Bueno, Camilo, ese gobierno abierto y participativo que implementó usted en el 2016 cuando fue gobernador de Nariño, ¿quién lo siguió con ese programa y con ese modelo? Absolutamente nadie. Qué buena pregunta, porque nosotros arrancamos en 2016, en enero, el primero, y el 16 de febrero del 2016, recuerdo yo, ya teníamos la primera herramienta de transparencia y de un gobierno abierto, y es que la gente pueda saber cuánto ganan sus funcionarios de la gobernación, los de nivel decisivo, claro, 40 funcionarios, recuerdo yo, empezando por el gobernador, y la gente podía saber hasta cuánto tenía cada funcionario en las cuentas bancarias, que no puede ser un secreto. Yo les digo algo, la actividad política da para vivir dignamente, pero no para enriquecerse de esa manera bárbara, de tener fincas, de tener palacios, de tener carros lujosos, no da para eso. Es decir, un gobernador gana menos que un congresista. Y usted ve que llegan los tipos a la gobernación y salen multimillonarios. Yo salí endeudado. Es decir, pero son las realidades. Entonces, esto lo ponemos con una carta de presentación. ¿Para qué hacemos política? En nuestro caso, para cambiar este país, y lo hemos demostrado. Ahí están los recursos que hemos tenido nosotros en la actividad pública y política sin enriquecernos ese nivel perverso que ustedes ven de alcaldes de municipios de sexta categoría, es decir, que no tienen tantos recursos y salen millonarios de allí. Eso es lo que la gente rechaza con contundencia. Entonces, nadie fue capaz de seguir con nosotros el modelo de gobierno abierto. Primero, ni los gobernadores de la época, a quienes les propuse, les dije, mire, ya construimos 14 herramientas de lucha contra la corrupción, se las entregamos. Háganlo en su territorio. Me daban palmaditas en la espalda y me decía, Camilo, qué chévere eso que estás haciendo ya, que te vaya bien.
no eran capaces de implementarlo. Y luego le propuse incluso alcaldes, alcaldesas, alternativas en Colombia que pongan en práctica ese modelo de gobierno abierto y no fueron capaces de darle la contundencia necesaria. Desde Nariño, todo el reconocimiento. Recuerdo el premio de uno de los 5 mejores gobiernos del mundo en transparencia. Estuvimos en la OGP, que era la Organización para el Gobierno Abierto. Es decir, ejercicios probados de reconocimiento no solo en el país, sino también internacionalmente de cómo se debe hacer un gobierno de lucha contra la corrupción. Pero bueno, Camilo, una cosa es ser uno gobernador, ser embajador, ser congresista y otra ser presidente. Aparte de eso, recibiendo pues un gobierno tan combatido como es el actual. Usted supuestamente es de esa misma línea. Si lo tiene claro, va a seguir con esa línea o tiene la propia propuesta para estar frente a los destinos de Colombia. Mire, yo creo que son 2 cosas allí. La primera es que hay que mantener la esencia, hay que mantener el corazón de un gobierno comprometido con la gente y la ciudadanía y no con los poderosos. Yo creo que eso es lo más importante que hay que mantener. Es decir, los gobiernos o están jugados por la gente y la ciudadanía o están jugados por los poderosos. En Colombia más de 200 años se la jugaron solo por los poderosos. ¿Cuál fue el resultado? 21 millones de pobres, 7 millones de seres humanos en la miseria, el tercer país más desigual del planeta, que nos ha costado sacarlo de allí. Ese es el segundo gran nudo de nuestro país. Ya dije el primero, la violencia, y el segundo, la desigualdad. Tercer país más desigual. Imagínense, solo nos ganan Sudáfrica y Namibia, 2 países africanos. Son los únicos que nos ganan desigualdad. Es decir, donde hay unas sociedades donde unos muy poquitos tienen muchísimo y muchos tienen muy poquito. Eso hace inviable a un país, inviable a una sociedad. ¿Cómo se resuelve ese tema? Cerrando la brecha de esa desigualdad, achicándola. Y eso es con programas sociales, con programas que ayuden a resolverle a la gente sus necesidades. Eso se intentó en este gobierno, pero 2 reformas, para poner un ejemplo. La laboral. Se demoró 3 años el gobierno en sacarla adelante. Y no por falta de voluntad. Se ganó la presidencia, pero no tenía las mayorías en el Congreso de la República. Y tocó esperar 3 años para que eso sea posible. Segundo, la reforma pensional, darle un bono pensional a los viejos que después de tantos años no lograron tener una pensión y ayudar a construir este país y esta sociedad, y que tengamos que retribuirles con algo, con un bono pensional, en un momento de la economía nacional en donde se ha logrado sacar a 2 millones de seres humanos de la pobreza, pero también los ricos han ganado. Sus ganancias han sido extraordinarias también en este gobierno. Esto para decir y concluir lo siguiente: hay que mantener la esencia, hay que entender como sociedad que solo los gobiernos alternativos y progresistas son los que resuelven los temas de la gente, no son otros gobiernos. Ejemplo, Brasil, solo con Lula logró sacar a 30 millones de seres humanos de la pobreza. México, solo con Andrés Manuel López Obrador, 2 gobernantes progresistas, estoy hablando, México saca a 13 millones de seres humanos de la pobreza. No es en los otros gobiernos, en los gobiernos del libre mercado, en los gobiernos. Entendemos el mundo. Bienvenido el libre mercado, bienvenida la generación de riqueza, bienvenida la empresa privada. Pero no podemos dejar atrás a la gente y a la ciudadanía, y menos a la gente más humilde de nuestro país. Así es que la esencia hay que mantenerla. ¿Qué hay que hacer? Ganar mayorías en el Congreso de la República, o no podemos avanzar con las políticas sociales. Necesitamos que la gente entienda que no solo se debe votar por presidente de manera alternativa, sino también por Congreso para poder tener las mayorías y avanzar en ese camino. Lo otro sería regresar a esa lógica de poder criminal que existió en Colombia durante muchísimos años y durante muchísimas décadas, de asumir al Estado primero como una máquina de guerra, como una máquina de corrupción, capaz de privatizar todos los servicios públicos para que se los lleven sus amigos y esté el negocio en medio de todo. Yo creo que la disputa no solo en Colombia, sino en el mundo, para terminar, está dividido en 2. En quienes están a favor de la codicia, de llevarse todos los negocios, la plata, lo que le corresponde a la gente, que es lo público, o quienes defendemos la vida y la dignidad de la gente y de la ciudadanía. Creo que esa es la división que hoy existe en la acción pública y en la acción política. Codicia versus defensa de la vida y de los derechos de la gente. Y es allí que tiene que tomar una decisión el pueblo colombiano. Camilo, yo antes me apasionaba mucho con este tema político, la negra me regañaba, me decía que había que cogerla suave, pero yo me hice una pregunta y era un inconformismo de ver tanta gente
como salta de un lado para otro, cómo son tan vivos en este tema. Y uno dice, tiene que ser uno perverso y maquiavélico para tener aceptación en muchos espacios. Pero lo escuché usted en estos días de algo que me dio tranquilidad y aprender a comprender muchas cosas de esta situación. Y es precisamente que hablabas de los personajes esenciales y los personajes circunstanciales. Sí, eso es cierto. Yo estoy por agregarle otra categoría, los efímeros. Pasan rapidito. No, cuando hablo de esenciales y circunstanciales en la acción política, hay que hacer dos claridades. La primera, ¿qué significa ser esencial y qué significa ser circunstancial? Y lo mejor para explicarlo es con ejemplos. El presidente Petro es un tipo esencial en la política. Es decir, usted no lo va a ver militando en el uribismo ni en la derecha. Pero del otro lado hay que reconocerlo. Uribe es un tipo esencial en la política. Usted no lo va a ver militando en el pacto histórico en la izquierda. Es gente esencial, tiene esencialmente unos conceptos, unos criterios y de allí no se mueve. En cambio hay otros que son circunstanciales, no esenciales. ¿Cuáles son los circunstanciales? Los que los hemos visto desfilar por el vargasierismo, por el uribismo, por el santismo, por el petrismo y pueden terminar en cualquier lado. Primera consideración, diferencia entre gente esencial en la política, que se la juega es por un criterio, por una ideología, por un peso específico, no por el vaivén de las cosas. Segundo, los circunstanciales, que son estos personajes. Y segunda categoría que quiero definir, además de este relato, digamos, o esta descripción, mejor, de lo que son los circunstanciales y los esenciales, es que la política es como un partido de fútbol. Y en el fútbol se gana con goles y en la política se gana con votos. Son realidades, digamos. Entonces uno quisiera, y uno dice, ¿por qué la educación no avanza en Colombia? ¿Por qué la salud no avanza en Colombia? Pues porque hay contrapesos. Y entonces son como dos equipos, ¿no? Está el pulso. Y lo que vale la pena señalar y decir es que necesitamos cada vez más esenciales, pero nunca llegamos a ser mayoría. Y entonces tenemos que acudir a los circunstanciales. Y allí también tengo que decirlo con sensatez, como en un partido de fútbol. Prefiero que esos circunstanciales estén del lado del cambio a que estén del otro lado, porque como son circunstanciales pueden estar aquí o allá. ¿Qué necesitamos? Más esenciales. Estoy de acuerdo. Vamos con más esenciales, pero somos también prácticos en el sentido de decir, ojo, pero digámoselo al país en el modelo de gobierno abierto. Oigan, llegamos a 35 senadores, 40, pero necesitamos 50 más 1. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos 4 años? ¿O le decimos al país, vamos en este camino? Cuando yo estuve de senador éramos 8, hoy son más de 30. ¡Qué felicidad! Es decir, hay 30 esenciales, pero nos quedan faltando votos. Digámosle al país de frente, necesitamos estos circunstancias. La hacemos a la negra, Camilo, la hacemos a la negra. Para tener más. Eso está bueno. La hacemos a la negra. Óyeme, pero lo que pasa, Camilo, es que definitivamente nosotros tenemos ya que borrar el cuentico de la derecha, de la izquierda, del centro. Eso está mandado a recoger hace muchos, pero muchos años. Cuando uno va a apoyar o a elegir una persona, un candidato, tiene que mirar sus realizaciones, su hoja de vida, su identidad. No que mi papá fue gobernador o fue alcalde, que la finca, no, eso es el papá, no es uno. Uno tiene que tener identidad propia. Aquí todavía uno se encuentra con el cuento que la extrema derecha, que la extrema izquierda y que el centro nada que ver, están por allá en otro planeta. Yo creo que son categorías antiguas, coincido contigo, de la acción política, pero cada vez más estoy convencido que sí debe tener una esencia la política, porque si no solo sería lleno de estos circunstanciales que pueden pasar de un lado para otro. Y entonces allí las ideologías pueden tener una fuerza, pueden tener una manera de ser. Cuando yo les digo, los progresistas han logrado avanzar en esto en América Latina, como el ejemplo de México, el de Brasil y este de Colombia, con 2 millones contra el mundo entero, digamos, contra los medios de comunicación, contra los sectores de poder, contra el Congreso de la República, contra las Cortes, en una disputa tan difícil, es que sí tiene sentido entender para qué está la acción política. Yo estoy de acuerdo que son conceptos muy viejos y muy antiguos. Y cuando dices por quién votar, yo diría hoy la diferencia está entre la codicia y la vida, entre la codicia y los derechos, entre lo particular y lo general. De ellos, exacto. Y es allí donde entonces sí tiene un sentido la acción política. No es simplemente decir, oiga, pero ¿para qué nos dividimos si podemos estar juntos?
Y aquí quiero llegar al punto más fuerte de todos, con dos ejemplos. El primero, hay gente que dice, la política no me importa y no me importa quién gane porque a mí me toca trabajar igualito, cada vez más duro en este país para poder sacar adelante a mi familia. Es cierto, nos ha tocado muy difícil contra estos gobiernos, pero depende de qué gobierno tengas, cómo te va en el trabajo. Porque en anteriores gobiernos no te pagaban las horas extras y los dominicales y los festivos de la manera justa en que ahora te los pueden pagar. Y entonces eso sí tiene que ver con la política. No es que trabajas el mismo tiempo, sino que tienes una posibilidad de tener mejor calidad de vida, bienestar, buen vivir, que es fundamental en este ejercicio. Así es que me parece que esa acción política sí tiene que tener clara la gente para qué se está haciendo política y que sí tiene que ver a quién eliges y sí tiene que ver lo político con lo íntimo, con lo familiar, con lo privado, porque las condiciones que se ponen en la sociedad, sin duda alguna, van a repercutir en esa vida particular, personal, privada de cada uno de los ciudadanos. Mi criterio es que solo con un ejercicio progresista que confronte al viejo poder, puede dar resultado. Y el segundo ejemplo que quería poner es que yo lo diría en un inglés un poco menos malo que el del presidente Petro, ¿no? Petro dice, ahí están metidos los business. Entonces uno dice, ¿por qué no podemos hablar de que nos juntemos todos en la educación? ¿Por qué no podemos hablar que nos juntemos todos en la salud y tengamos un buen sistema de salud? Porque se mete el business. Es decir, los negociantes dentro de lo público para llevarse la plata de la gente. Entonces vimos cómo se perdieron billones de pesos y ahí están los informes de la Contraloría y ahí está la realidad y se llevaban la plata de la salud para construir clubes y para construir canchas de golf y se robaban la plata. Eso no puede ser un criterio. Entonces, nuestro criterio de un gobierno abierto es cuidar lo público, que a nuestro entender lo público no es lo que es de nadie, ¿no? Dice, nadie le importa al público, es lo que es de todos y de todas, y entonces eso debe tener un cuidado. O sea, en Nariño, para terminar el ejemplo, les pongo el más básico de todos. Cuando yo llegué a la gobernación y le pedí a la Secretaría General que me cuente cuáles son los bienes de la gobernación. Y resulta que yo no sabía, un hotel en un lugar maravilloso, la Laguna de la Cocha, era de la gobernación. Y lo habían entregado hace 10 años a unos particulares, con el cuento de que ellos son los que cuidan, los que producen, los que logran resultados positivos. Pero era para llevarse la plata de ellos, algo que era para todos. Y entonces nosotros, ¿qué hicimos? Recuperar ese hotel para lo público y para la gobernación. ¿Saben cuánto le pagaban mensualmente los privados a lo público aprovechándose de ese bien que era de todos? Unos particulares, no es lógico, le pagaban a la gobernación en ese entonces 3 millones de pesos mensuales. Lo recuperamos, ese hotel. ¿Y sabe qué pasó? En el primer diciembre los ingresos fueron superiores a 100 millones de pesos. ¿Sabe cuánto se llevó esa gente de lo privado a cuento del beneficio de lo público? No, tenemos que cuidar lo público y lo público sí puede ser eficiente si tiene un gobierno abierto. Recuperamos nosotros el recaudo de los impuestos de los vehículos y fue mucho más efectivo, recibimos más dinero que lo que estaba tercerizado con unos particulares y unos privados. Y esa ha sido una lógica perversa en Colombia, que llegaron a privatizar los servicios públicos de la gente, que debe ser una responsabilidad del Estado. O sea, el Estado existe para que haya unas reglas de juego. Bienvenido, insisto una y mil veces, la empresa privada y la generación de riqueza, pero también para que le vaya bien a la gente más humilde de este país. Camilo, todas las personas, Negrita, tenemos, todos los ciudadanos, derechos y deberes. Y yo siempre me pregunto, con el escándalo de la UNGRD, salpicaron a Camilo en un sinnúmero de cosas y salió en muchos titulares. ¿Qué puede hacer Camilo para que esos mismos medios se retracten? Así como sacaron tantas notas y tantas cosas, poder limpiar el nombre. Sin duda, Dorita, esto es una grosería. Tengo allí el récord de semana diciendo vinculado Camilo Romero, salpicado Camilo Romero. Hoy no tienen absolutamente nada, ya han pasado todos los testigos, los personajes, la gente que está presa, ya está todo, ya pasó el tiempo, ya está todo. Y le escribí yo al director de semana y le dije, hermano, o sea, ¿cuándo van a resarcir semejante mano de titulares cuando no estoy metido en absolutamente nada de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo?
Y por eso existe el lawfare, existe estos golpes mediáticos que a la luz pública ya ha quedado claro. Ni la fiscalía me ha llamado, ni ha habido absolutamente nada, ni nadie me ha vinculado. Y sacaron titulares que me iban a vincular, que estaba... Hoy está la claridad de que no estoy absolutamente en nada. Y el daño que han hecho estos medios de comunicación ha sido total, ha sido vulgar, ha sido burdo. Y les digo con certeza, aquí tenemos las cartas sobre la mesa de un gobierno abierto. Puedo publicar lo que sea necesario. Vivo en un apartaestudio arrendado en Bogotá después de todos estos cargos. Es decir, no hago la acción política para enriquecerme, sino para cambiar este país, y enfrentamos justamente a esos poderosos de Colombia, que son los que han usado lo público para enriquecerse. El tiempo nos da la razón. El tiempo se ha encargado de todo eso. Y por supuesto que la respuesta en ese entonces al menos fue que el propio director de la revista Semana tuvo que borrar un trino por una barbaridad que había dicho. Pero digamos, es una cosa muy pegada a la inmediatez y a la mala fe, a la mala leche, digamos, ¿no? En términos populares, pero por fortuna ahí el tiempo nos da la razón. Bueno, ¿y en qué está pasando? Aquí están las buenas noticias de la industria licorera de Caldas. León Dormido Doble Roble revoluciona el mercado de rones de lujo en Colombia. El mercado de rones de lujo en Colombia continúa en crecimiento. Estas bebidas, que se caracterizan por su exclusividad, sabores novedosos, uso de ingredientes de máxima calidad, añejamiento especial y presentación premium, cada vez seducen a más consumidores que buscan experiencias sensoriales únicas y productos de alta gama. La industria licorera de Caldas llega a revolucionar esta selecta categoría presentando el ron viejo de Caldas León Dormido Doble Roble, cuyo nombre se debe a que se seleccionaron las mejores tafias, alcoholes de la barrica de roble blanco colombiano, donde normalmente se produce el ron viejo de Caldas, y las mejores tafias de barricas de roble blanco americano. Esta edición limitada está conformada por 50.000 unidades para la venta, de las cuales 35.000 son para el mercado nacional y 15.000 para exportación, con las que la industria licorera de Caldas planea seguir conquistando los paladares de consumidores extranjeros como parte de su proceso de internacionalización verdadera. El producto cuenta con una graduación alcohólica del 40% y una presentación con una caja de lujo que evoca en relieve los anillos de un tronco de roble, y una botella con etiqueta negra y letras doradas, en cuyo fondo se observa la representación del majestuoso Nevado del Ruiz. En los próximos días, León Dormido Doble Roble va a estar disponible para la venta en los diferentes departamentos del país. Pero bueno, usted no se encuentra con Vicky Dávila por ahí en el ejercicio que está haciendo actualmente, porque ella era la directora de Semana. Sí, además, Negrita, Camilo es periodista, imagínese. Camilo, usted con esa voz de locutor que tiene tan potente, ¿usted por qué no ejerció esa profesión? A ver, nosotros tuvimos en la época de estudio en Cali, estudié en la Autónoma de Occidente, teníamos un periódico universitario de todas las universidades, armábamos foros, debates, llevábamos a Mocus, a William Ospina, siempre generando, digamos, un periodismo comprometido con el cambio de la realidad de la sociedad colombiana. Y ese fue el camino que nos fue ganando entre el periodismo y el meterse en la acción política. Era, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos comentando la realidad o nos metemos a cambiarla? Básicamente, digamos, el criterio desde mi punto de vista, y nos metimos de lleno a esta acción pública y a esta acción política. Nada fácil, digo, porque sería sencillo pertenecer a los mismos. Cuando llegué al Senado me decían colega, y existía un término, no sé si todavía existe, el colegaje. ¿Qué era eso? Somos colegas, nos cuidamos, ya estás aquí, este es como el club particular. Y yo les decía, a mí pónganme los escoltas aquí dentro del Congreso, yo afuera no tengo problema, porque aquí vengo a enfrentarlos a ustedes, y propuse revocarlos, es decir, que la gente tenga la posibilidad y el derecho constitucional no solo de elegir congresistas, sino de sacarlos cuando no sirvan y no funcionen, es decir, ampliar la democracia. ¿Cómo? Con la participación de la gente y la ciudadanía. Ese ha sido nuestro camino y nuestro recorrido, así es que me ganó, por supuesto, el meterme a intentar cambiar este país, que el ejercicio del periodismo, ¿no? de comentar estas realidades, el ejercicio político de intentar
cambiar esa Bueno, realidad. Camilo, por último, usted ya tiene vistos, ya tiene en el ojo clínico quiénes serían sus colaboradores de llegar al Palacio de Nariño como presidente. Porque Yo creo es que difícil Negra, conseguirlos. cuando tú señalabas que es muy distinto ser senador, que lo fui, embajador que lo fui, gobernador que lo fui, a ser presidente, sin duda asumir un cargo ejecutivo, y ya pasé por gobernación, es muy distinto a estar en el Congreso de la República. Y muy distinto a estar en la protesta social o en el reclamo permanente o en el activismo. ¿No? Son como etapas, el activismo, el legislativo, pero un ejecutivo es otra cosa, es otro nivel. Y yo creo que el sector alternativo ha logrado tener ejercicios de responsabilidad local en alcaldías, departamental en gobernaciones, y ya hay un acumulado, incluso ahora de gobierno nacional, de gente que ha pasado por esto, porque este es un monstruo, este es un aparato muy lento, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el expresidente mexicano, decía una frase muy cierta. Dice, los gobiernos son como un elefante, grande, poderoso, fuerte, pero lento, como un elefante. Y además reumático, decía Andrés Manuel López Obrador. Y usted se sube, es a un elefante grande, poderoso, pero lento y reumático que no avanza. Y entonces allí es donde se necesita experiencia para entender el Estado y para no perder esos tiempos iniciales que son fundamentales para poder llegar a la ejecución. Pero esto es una curva de aprendizaje, que por fortuna la tenemos. Es distinto haber sido senador a tener la experiencia de haber sido gobierno. Y nosotros ya pasamos por todo eso, conocemos el Estado y conocemos lo lento que es, lo aburrido que es, y necesitamos meterle el acelerador. Por eso un gobierno abierto facilita eso, que la gente sepa en dónde están los recursos que hay que hacer. Y creo entonces, para responderte puntualmente, que el equipo de colaboradores debe estar de gente alternativa y progresista que tenga el corazón puesto que los gobiernos son para la gente y la ciudadanía, que ya hayan hecho ejercicios de este tipo de poder local, regional o incluso ahora nacional. Ese cúmulo de experiencia alternativo debe ser la primera línea del gobierno. Camilo, ¿cómo lograr que la justicia hoy en día está tan politizada? ¿Cómo separar todas estas cosas? Yo creo que el país requiere necesariamente un debate. Y es un debate, cuando se plantea un debate sobre una constituyente, que al principio nos espantó a todos, que nosotros somos los primeros en decir, ¿cómo así que vamos a abrir la puerta si la Constitución, al menos en el papel, tiene la garantía de unos derechos, que esos derechos no se vayan a ir para atrás? Es decir, si alguien debería asustarse es el sector alternativo, pero entendemos también que la estructura del Estado colombiano impide las transformaciones sociales y es una realidad. ¿No? Que haya oposición está muy bien, que se ejerza la oposición está muy bien. Nosotros ejercimos oposición a un costo altísimo, ¿no? Mucha gente asesinada en este país. Digamos, lo que hay que hacer entonces es plantearnos el debate necesario de una nueva constituyente que logre resolver temas, pero que ponga unas líneas rojas. Por ejemplo, la primera línea roja que no puede tocar cualquier reforma constitucional es la reelección. Es decir, eso debe quedar cerrado. Debemos darle garantías al país. No va a ser cambiar la Constitución para beneficio de alguien. Necesita es cambiarse la Constitución para un beneficio general, y allí cabe la reforma política, y allí cabe una reforma a la justicia. Esto de cambiar el mecanismo de escogencia de unos poderes que se convierten en un círculo de beneficio para ellos, ¿no? Cómo se elige un magistrado, cómo se elige al procurador, cómo se elige al contralor, cómo se eligen los magistrados de la Corte Suprema, ha tenido entonces un círculo para ellos virtuoso. Giran en lo mismo, giran en el mismo eje. Claro, entonces necesitamos nosotros que haya un modelo distinto para que no sean estos del poder, no importa lo que hagan. Por eso les decía, más fácil pertenecer a ese sistema. Cuando nosotros nos enfrentamos a ese poder, cuando nos enfrentamos a ese sistema, nos cae la fuerza de ese poder y de ese sistema a través de los medios de comunicación, a través de la justicia, a través de lawfare que se conoce, que es la utilización de la justicia y los medios de comunicación para acabar liderazgos políticos. Eso existe, y no solo en Colombia, sino en América Latina. Por eso usted montó esta semana un video, un comparativo, lo que es la justicia en el caso Uribe y en el caso EPA Colombia. Eso fue hace mucho tiempo. Porque Uribe salió retratado con ella y reyosito y todo. Bueno. No, pero precisamente, Negra, es en el tema no que sean amigos o no, sino cómo la justicia operó para cada caso.
Exactamente, digamos, esto genera mucha inquietud en la sociedad colombiana. Es decir, ¿por qué hay un trato con alguna gente de una manera y otro en otra cuando la justicia debe ser ese equilibrio, ¿no? Digamos, esa estatua, ese monumento. Yo cuando estudié Derecho firmemente convencida, pensando que en el equilibrio de la justicia. Exacto, entonces digamos eso significa muchas cosas, pero cuando usted ve un caso y ve otro y ve exabruptos, pues entonces la justicia pierde la credibilidad que necesita ante la sociedad colombiana. O sea, el poder allí metido lo que hace es desvirtuar la legitimidad de las instituciones. Es que las instituciones, la gente no cree en ellas, no simplemente porque tengo mal criterio, sino porque el ejercicio cotidiano le dice a la gente, no, esta vaina ya son capaces de cualquier cosa. Entonces no guarda una coherencia entre la teoría de lo que debe ser la justicia y lo que termina siendo. Y eso es lo que le hace un daño inmenso, por supuesto, a la sociedad colombiana y a la democracia de nuestro país. Bueno, Camilo, entonces nos veremos en marzo, ¿cierto? A ver, de acuerdo a lo que pase en marzo, sabremos cuál es su destino. Ahí estamos, así es. Pero Camilo dice, ¿cómo es el dicho de Camilo? Soy flaquito, pero no me dejo partir. Sí. No, pues a veces les digo, me me molestan con eso de la voz y a veces cuando empiezo una intervención y el sonido está muy fuerte, les digo, la voz no corresponde con el cuerpo, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que ese tema de que tenemos una línea coherente, consistente, sólida, es que no nos partimos ni nos doblamos ante el poder. Y aquí nos han hecho todos los ataques, se han venido a todos y a todos los hemos atendido como corresponde en democracia, por supuesto, pero con la firmeza y la sensatez de lo que significan unos nuevos gobiernos. Ha tenido varios entes de control detrás. Todos encima. En la gobernación les dije, dejen de gastar plata y viáticos de la gente, yo les organizo aquí unas carpas o qué necesitan y vengan porque tengo un gobierno abierto, háganle. Pues Camilo, muy rico haber hablado con usted, haberlo tenido invitado acá en este desfile de candidatos que afortunadamente ya se está disminuyendo. Pues qué bueno encontrar gente coherente, gente que sea firme, que ojalá no lo decepcione a uno cuando lleguen al poder otra vez. Negrita, yo tengo una inquietud porque Camilo me dice que él no toma, no fuma, no enamora, entonces ¿qué vicios húmedos tiene? Pero eso de no enamora ya son calumnias de la oposición. No, pero ahí tenemos uno para que obedezca. ¿Cuáles vicios húmedos tiene? Una tía me dijo, menos mal hay la garantía de 2 hijos, pues para que no seas tan aburrido. Cierto. Y la verdad, Camilo, qué rico poder conversar un rato aquí en ¿Qué está pasando? Podcast con el candidato, pero yo sí quiero, Negra, que él nos cuente y le diga a todos los amigos de qué está pasando, qué virtudes tiene Camilo Romero para seguirlo y para apoyarlo a la presidencia de la República. Yo creo que haber pasado por todos los escenarios de poder y haber ejercido contrapoder, es decir, no entregarme a esas dádivas del poder, a esa prepotencia del poder, encontraron a Camilo siempre igual, cuando fue senador, gobernador, embajador o en la calle o como estamos ahora en una candidatura, digamos, seguiré siendo el mismo y esa esencia es lo más importante de todo. De Camilo podrán decir los opositores en Nariño 1,000 cosas, menos que uno es un mal tipo que puede maltratar a alguien que tiene la prepotencia encima. No, nosotros ejercemos el poder contra el poder. Nosotros ejercemos el poder es para reivindicar los derechos de la gente y la ciudadanía. Nunca para maltratar al otro. A propósito, llegó ya de nuevo al escenario político nacional ayer el de la política, el coscorrón, ¿no? Nosotros somos Germán Vargas Lleras, dígalo, Germán, el del coscorrón y las patadas. Exacto, digamos, y esa es la prepotencia de ellos, ¿no? ¿Usted le cree que tuvimos aquí en ¿Qué está pasando? Camilo Aviluna dijo que nunca le había pegado ningún coscorrón. No hay video, al menos. Duro, mijita. Al menos no hay video. Sí, el video no está, afortunadamente. Pues muy rico. Oiga, Camilo, de verdad qué rico tenerlo aquí en ¿Qué está pasando? Y le hago entrega del obsequio que nuestra industria licorera de Caldas le hace a todos nuestros invitados. Vea, el famoso ron oscuro. Te lo haré llegar. Muchas gracias porque me sirve de regalo. Como no veo, entonces lo podemos dar de regalo a alguien del equipo de trabajo. Me parece de los que sí les encanta el ron. Eso sí. Bueno, un abrazo. Gracias, qué rico haber compartido con Camilo, igualmente, muy amable. Lo seguiremos. Claro que sí. Chao y gracias. Chao. Bueno, chao. Vamos a unos comerciales, Negrita.
Sí, señora. Muchos hablan sobre lo que es saber tomar, pero ¿tú qué piensas? ¿Que es aguantar toda la noche para caer todo el día o es disfrutar sabiendo que el mundo no se va a acabar? Ahí está la sabiduría de tomar. Celebrando con el que ya no toma para emborracharse, sino para enfiestarse. Cantando con el que ve la luz del amanecer y todavía se acuerda de toda la noche. Brindando con los que te miran a los ojos, no con los que te dicen pa'l centro y pa' dentro. Bailando con los que no terminan la noche antes de que empiece. A todos ellos los invitamos para decirles, lo tuyo es el ron. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Para y consulta. Atención conductores, ¿sabías que podrías tener un comparendo y no saberlo? Consulta ahora y evita sanciones mayores en www.movilidadmanizales.com.co. En Empocaldas seguimos comprometidos con la calidad del agua que llega a tu hogar. Por eso hemos fortalecido nuestro laboratorio de referencia y ahora se encuentra acreditado por la UNAC para realizar análisis físico-químicos y microbiológicos con los más altos estándares. Estos avances nos permiten garantizar un control riguroso y preciso del agua, asegurando un servicio confiable y que cumple con todas las normas para proteger la salud de nuestros caldenses. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia de Caldas. Hemos fortalecido la convivencia ciudadana y mejorado la capacidad de respuesta de las autoridades. Gracias a su operación 24/7 en la línea 123, la seguridad de los caldenses está siempre atendida. Esta es una estrategia de la Gobernación de Caldas junto a la Secretaría de Gobierno, trabajando unidos por la tranquilidad de nuestras comunidades. Las cuencas hídricas son el origen del agua que consumimos todos los días. Cuidarlas es cuidar nuestra vida y la de las futuras generaciones. En Empocaldas trabajamos en la protección y conservación de nuestras cuencas, promoviendo la siembra de árboles, respetando las franjas y realizando un uso responsable del agua. Juntos podemos mantener limpias nuestras fuentes de agua y asegurar un suministro sostenible para todos. Sistema Integrado de Seguridad y Emergencia de Caldas. Hemos fortalecido la convivencia ciudadana y mejorado la capacidad de respuesta de las autoridades. Gracias a su operación 24/7 en la línea 123, la seguridad de los caldenses está siempre atendida. Esta es una estrategia de la Gobernación de Caldas junto a la Secretaría de Gobierno, trabajando unidos por la tranquilidad de nuestras comunidades. Si eres o has sido propietario de un vehículo y no sabes si tienes multas de tránsito, ingresa ya a la página de la Secretaría de Movilidad, www.movilidadmanizales.com.co, y revisa tu estado de cuenta. Alcaldía de Manizales, Secretaría de Movilidad. Muchos hablan sobre lo que es saber tomar, pero ¿tú qué piensas? ¿Que es aguantar toda la noche para caer todo el día o es disfrutar sabiendo que el mundo no se va a acabar? Ahí está la sabiduría de tomar. Celebrando con el que ya no toma para emborracharse, sino para enfiestarse. Cantando con el que ve la luz del amanecer y todavía se acuerda de toda la noche. Brindando con los que te miran a los ojos, no con los que te dicen pa'l centro y pa' dentro. Bailando con los que no terminan la noche antes de que empiece. A todos ellos los invitamos para decirles, lo tuyo es el ron. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Gracias a una inversión superior a 2.500 millones de pesos entre la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Villa María, hoy la vía panamericana brilla con tecnología LED, redes subterráneas y un sistema inteligente de iluminación que refuerza la seguridad vial y embellece este corredor clave para el municipio y el departamento. Son más de 3.200 metros de redes modernizadas, 160 postes metálicos y 153 luminarias con cambios de color que ratifican el compromiso del gobierno de Caldas con la comunidad.